patógeno capaz de causar enfermedad. En el caso de Fusarium, pues una macroconidia, una microconidia, una clamidospora. No es motivo de esta presentación, pero nosotros hemos venido trabajando en la agenda de investigación en entender qué pasa a partir de un foco de una planta afectada y cómo las plantas alrededor están afectadas y cómo el suelo es vía de transmisión del patógeno. Lo que hemos encontrado es que la distribución es muy aleatoria, pero que en general tenemos un número importante de plantas alrededor que están afectadas. Por eso todas las estrategias de bioseguridad tienen que estar encaminadas a mantener esa erradicación para disminuir el proceso de dispersión y en últimas para que toda esta estrategia o este triángulo de la enfermedad pues tenga menos posibilidad de desarrollarse. Por supuesto, todo eso va en función del tiempo, es decir, el tiempo va a determinar, como en el caso de FOB, qué número de casos se presentan o cuántos casos se presentan en el tiempo. Miren, si uno estudia la enfermedad y entiende estos conceptos, aplicar efectos en estos conceptos es lo que me ayuda a retrasar la enfermedad, o al contrario, lo que me ayuda a aumentar la enfermedad como tal. Cuando miramos ya la interacción con los benéficos, pues allí hay que entender cómo una planta es capaz de reconocer los organismos benéficos y cómo es capaz de reconocer los organismos patógenos. De esto, digamos que hay bastante información sobre la parte de los patógenos. Ya se conoce incluso cuáles son las señales que la planta desarrolla para entender que es un patógeno y tratar de inactivarlo. Para entender la parte de los microorganismos benéficos hay mucha menos información. Sin embargo, a nivel agronómico, sí se tienen ya muchos trabajos que han demostrado o que demuestran la efectividad de estos microorganismos benéficos. ¿Y cómo actúan los microorganismos benéficos? Básicamente actúan en la medida que puedan ser endofíticos y la mayoría de los microorganismos que vamos a utilizar o que estamos utilizando en la estrategia de FOB se vuelven endofíticos. ¿Qué significa endofíticos? Que entran a la planta. Entonces, cuando entran a la planta logran hacer este tipo de fenómenos. Me disculpan que esté la diapositiva en inglés, pero básicamente quería mostrarles. Esto es un artículo realmente reciente donde analizan cómo se comportan esos microorganismos. Entonces, ¿qué hace un microorganismo benéfico? Actúa induciendo resistencia, es decir, le avisa a la planta que la van a atacar. Es como si estuviera todo el tiempo la planta de alguna forma en alerta continua. Y las plantas incluso tienen dos mecanismos para manejar esa inducción de la resistencia. Hay una que es, digamos, como una inducción de resistencia primaria, donde está la primera alerta, y hay una segunda resistencia donde ya hay un reconocimiento específico del patógeno y la planta actúa para disminuir el patógeno. Entonces, ustedes se preguntarán, Megalitos, ¿por qué no siempre funciona así? O sea, ¿por qué no siempre las plantas son capaces de defenderse? Porque finalmente la resistencia también va a depender de su hospedero. Pero no todas las plantas se enferman. Seguramente ahora nos va a hablar un poco de esto, Antonio. Cuando uno tiene un sistema como Canis, que el material es susceptible, en general, si usted hace también un buen manejo agronómico, no todas las plantas se le van a enfermar. Y aquí empieza la tarea agronómica. Es duro tener que decir esto en este escenario, pero creo que es un escenario también de confianza y es Colombia, una vez estamos en el proceso de erradicación y contención, tenemos que hablar de manejo, o sea, no hay otro. Es muy posible que, por ejemplo, todos los países que no lo tienen solo se van a centrar en la erradicación. A nosotros ya nos toca empezar a hablar de manejo, es decir, ¿cómo hago que esas plantas alrededor de una planta enferma tengan menores predisposición o menor posibilidad de que se enfermen o desarrollen la enfermedad? Entonces, inducen resistencia, generan micoparasitismo y en eso uno de los más, digamos, destacados microorganismos benéficos es Tricoderma. Tricoderma es capaz de alimentarse de otros patógenos, es decir, se mete en el micelio, en las estructuras reproductivas del foco. Y al meterse en las estructuras reproductivas del foco, lo que hace es causar una deshidratación de esas estructuras reproductivas del micelio y por lo tanto el patógeno empieza a morir. Entonces fíjense cómo me mueven dos caminos. Le avisa a la planta que se tiene que defender, se come el patógeno, literalmente se alimenta de ese patógeno, genera antibiosis. La antibiosis es un proceso por el cual de alguna manera se repele la enfermedad, es decir, no deja que el patógeno crezca. Eso también lo hace Tricoderma y algunas cepas de bacilos. Y el cuarto componente o estrategia de control biológico es la competición. Y esa es otra de las estrategias que se tienen que jugar en un patógeno como estos. Hay que jugarla a que nuestros suelos tengan muchos más microorganismos benéficos, tantos que cuando Fusarium llegue, porque llegó alguien con la bota sucia, porque cometimos el error de que traje
paso a planta afectada porque llegó por uno de los canales de drenaje o de riego, pues ese sitio tenga tanto patógeno benéfico allí que FOB no pueda crecer. Entonces no se olviden, esos son los 4 mecanismos que tenemos en un organismo benéfico y son los que explotamos para manejar o prevenir la enfermedad. Y esos mecanismos tienen que ir acompañados de una estrategia integral. Entonces, a pesar de que la charla era sobre control biológico y voy a dar ese énfasis, pues no puedo dejar de mencionarles factores predisponentes y los vamos a recordar, porque yo creo que un poco los estamos olvidando. Cuando uno hace un análisis de las epidemias a nivel mundial de FOB e encuentra que hay una relación directa también en las cantidades de micronutrientes, macro y micronutrientes. Entonces, es importante que las empresas empiecen a realizar sus procesos de fertilización, de tal forma que de alguna manera generen unos planes de fertilización que sean menos favorecedores de la presencia de la enfermedad. Ya les voy a recordar algunos de ustedes. Por supuesto, el uso de microorganismos, el manejo en general, un cultivo abandonado, un cultivo donde no tengamos las prácticas. Por supuesto, eso no aplica en el cultivo del banano. En general, las fincas tienen muy controlado su manejo agronómico, pero sí suele ocurrir que a veces descuidamos cosas. Entonces, yo qué sé, descuidamos las podas, descuidamos incluso la fertilización. Con el aumento de los precios de los abonos, pues puede ocurrir que dejamos de hacer algunas de esas prácticas que eran recomendables. Puede ser que perdimos una cuadrilla de trabajadores por X y Y y entonces estamos haciendo un mal manejo de la plantación. Cuando se hace ese mal manejo, pues de alguna manera usted activa la presencia de la enfermedad. Y por supuesto, pues el último componente, el uso de materiales resistentes, que es un componente en el que ustedes saben, les hemos mostrado los resultados en cada puesto magnificado. Yo sé que quisiéramos decirles ya está el material, todavía no lo podemos decir, pero no estamos tan lejos. Contarles que estamos trabajando para que el año entrante podamos tener Formosana, José, y podamos tener Rubí, que son materiales derivados de cannabis con resistencia ya en cantidades comerciales. La semana pasada ya me reuní con la gente de ICA y con las empresas que producen el material a nivel comercial para que ellos hagan el registro en Colombia y ese registro les permita vender material. Ya no 100, ni 200, ni 300 plantas para evaluación, que es lo que estamos haciendo ahora, sino que ustedes puedan sembrarlo pues de manera comercial. Eso va a ser un alivio, pero digamos que no el punto final de la estrategia. Puede ser un alivio para las zonas con el problema. Entonces recordemos algunos puntos básicos de la parte de factores predisponentes. Yo creo que ahí puede haber también algunas explicaciones de que tengamos un aumento en el número de casos. Ojo con que cuando nosotros tenemos una planta sana, en general está asociado a que tenemos que los nitratos disminuyen la incidencia de la enfermedad. Entonces, si aplicamos al contrario, si nosotros aplicamos nitritos, o sea, si nuestro proceso de fertilización está haciendo que se aumenten los nitritos, puede haber un aumento de la incidencia de fusarium. Recordemos también que altos contenidos de fósforo, calcio, materia orgánica favorecen la supresividad. ¿Qué es supresividad? La supresividad es un concepto en el cual los suelos son capaces de disminuir el crecimiento de un patógeno. Entonces, un suelo supresivo es un suelo rico generalmente en microorganismos y con adecuadas cantidades de una serie de elementos que me permiten que sean supresivos. Entonces, suelos ricos en microorganismos, fuentes a base de nitratos me van a disminuir la incidencia. Contrario a si yo hago esto, fíjense que aquí hay algunas respuestas. Entonces, si tengo pobre drenaje, si mi densidad aparente es muy alta, si tengo pH ácidos, me van a favorecer la incidencia de la célula. Entonces, yo no sé cómo estamos en este momento en las empresas bananeras y si ya hicimos esto, si ya miramos cuáles zonas dentro de nuestros lotes de producción tienen más riesgo porque tienen un pH más ácido, si ya miramos qué tipo de fertilizantes estamos usando y si estamos utilizando fertilizantes de tipo amoniacal que me van a ayudar a que se me incrementen los problemas. Y pues yo sé que es un poco más difícil, pero también es importante saber si nuestras fincas han tenido aplicaciones o no de microorganismos benéficos, como mínimo eso. Porque decirles que les podemos hacer un diagnóstico de cuántos microorganismos buenos hay, pues ese tipo de análisis son complejos. Pero sí saber que estamos aplicando microorganismos benéficos me va a ayudar a disminuir pues la prevalencia de la enfermedad. Esto fue un trabajo que se hizo con datos de La Guajira. Lo destaco, un trabajo hecho por uno de nuestros investigadores, Gustavo Rodríguez, como siempre en compañía de todo el equipo, de mis dos compañeros que están aquí de Agrosavia, que son quienes lideran la estrategia aquí a nivel regional, Romel León y Juan Camilo. Entonces recordemos, el pH tiene implicaciones. Aquí hay datos de lote que llamamos productivo y lote afectado.
Fíjense que en el lote afectado el pH es más bajo. Fíjense que el fósforo es más bajo en el en el lote afectado. Fíjense que el calcio es más bajo en el lote afectado. Fíjense que es al revés, o sea, al contrario de la relación, es más alto el manganeso en el lote afectado que en el lote productivo. Es más bajo el boro, ¿cierto? En la parte de tejido se cumplen algunas de estas características. El magnesio es más bajo, el sodio es más alto, el manganeso es más alto, el boro es más bajo. Esto es clave en el manejo. Y yo siento que estos datos se nos quedaron en el tintero, porque hace 1 año y medio hicimos un taller con este tema y les dijimos, mire, hay que revisar, por favor empiecen a revisar los planes. Yo no sé qué tanto lo han hecho, ustedes me lo cuentan después. Por supuesto, eso también lo hemos analizado en términos de microorganismos. Estas gráficas lo que muestran es, ustedes ven el lote afectado, que es el rojo, y el lote productivo. Miren que el lote productivo tiene barras más grandes del verde, por lo tanto hay mayor cantidad de bacterias en los lotes que no están afectados, y hay mayor cantidad de hongos, eso puede variar, pero digamos que en general hay más cantidad de hongos en los lotes que no están afectados. Entonces la riqueza microbial también explica o me ayuda a tener menores condiciones predisponentes de la enfermedad. Entonces, pensando en eso, metámonos ya a hablar de control biológico en sí, qué se ha hecho en control biológico y en qué estamos basando nuestra estrategia. Básicamente lo que uno busca en una estrategia de control biológico, y yo me voy a enfocar en 2 microorganismos que son los que estamos utilizando para la estrategia. ¿Y por qué estos 2 microorganismos? Primero, porque son los que estaban reportados en la literatura en diferentes partes del mundo que se utilizan. Segundo, porque la base de productos biológicos que hoy tenemos en el país son a base de estos microorganismos, y sabemos que por ahí tenemos que empezar. Y tercero, porque en esos análisis preliminares que hicimos en lotes afectados en La Guajira también encontramos una alta cantidad de tricodermas y bacilos de manera natural que podrían estar implicados en ese control biológico. Estos microorganismos tienen unas características que los hacen muy buenos controladores biológicos. ¿Cuáles son esas características? Primero, son habitantes comunes del suelo, es decir, se van a ubicar o van a poder colonizar el suelo de una manera rápida, de una manera efectiva, y en nuestras condiciones lo pueden hacer. Sirven como biocontroladores, generan bioremediación, o sea, ayudan a mejorar los suelos, generan promoción de crecimiento. Y aquí tengo que destacarles una cosa: en muchas ocasiones, cuando uno hace, por ejemplo, el registro de un producto, comprobar que un producto benéfico, un microorganismo, reduce la enfermedad es muy complejo. Ahora les voy a mostrar cómo se hace, pero tiene unas implicaciones grandes. Y además en un patógeno como este. Entonces, en muchos casos, las casas comerciales lo que hacen es que los registran como promotores de crecimiento, porque también estos microorganismos, si está comprobado con varios ensayos, aumentan el número de raíces, aumentan el crecimiento de la planta, aumentan la fotosíntesis, por esa estrategia que les decía yo del endofitismo y de que entran en la planta y activan señales. Entonces los puede uno tener como promotores del crecimiento. Tienen una característica bien especial estos 2 microorganismos, es que colonizan interna y externamente la planta y la raíz. Cuando uno aplica tricoderma, uno puede después hace cortes de la raíz y encuentra estructuras de tricoderma en la raíz de la planta y también en la parte de afuera de la raíz. Entonces me genera un microhábitat allí que impide entonces que cuando el FOB llegue, el patógeno se pueda entrar como tal. También están implicados en solubilización de nutrientes, sobre todo en fósforo. La mayoría de estos microorganismos bacillus tienen una actividad como solubilizadores de fósforo, entonces también me ayudan. Y dice que se relaciona una cosa con otra. Ya hablábamos de que el fósforo está implicado en la presencia del patógeno o la presencia de la enfermedad. Entonces fíjense cómo con estos microorganismos yo estoy atacando diferentes puntos. Y por supuesto me generan también secreción de enzimas, de metabolitos y enzimas líticas que degradan los organismos dañinos, como en este caso el FOB-R4. Entonces, esa es la estrategia. Aquí un poco volver a hacer énfasis sobre esas estrategias de control. Algunas son indirectas, ¿cierto? Como la competencia y la inducción de respuesta de defensa. Es decir, cuando el microorganismo benéfico compite, crece tanto que llega a FOB y no puede crecer por una cuestión de espacio, es una manera de control indirecto. Cuando hace que la planta se active, esté alerta y no se deje enfermar, es un tipo de manejo indirecto. Pero cuando produce antibiosis, es decir, repele el hongo, no lo deja crecer,
y cuando genera enzimas hidrolíticas que degradan el hongo o hacen micoparasitismo, pues es un efecto de tipo directo. Nosotros esta parte todavía en los estudios que estamos haciendo no la hemos determinado, porque primero queremos ver cuáles son los microorganismos que funcionan mejor, cuáles son los tratamientos que funcionan mejor y después estudiaremos los modos de acción específicos de estos microorganismos. ¿Qué hemos hecho? Básicamente tenemos como 4 líneas de trabajo o 4 trabajos que se han desarrollado y que ya tienen unos resultados específicos y es de lo que les voy a hablar hoy. Y les voy a hablar de los que están más recientes y que ya tienen digamos que un resultado que es muy positivo para nosotros. Entonces, uno de los primeros trabajos que hicimos, que fue por allá en el 2021, iniciamos con algunas cosas, el 21 terminamos de mirarlo, cogimos primero cepas del Banco de Germoplasma de la Nación. Esto porque es importante, porque esas cepas del Banco de Germoplasma de la Nación son de todos, o sea, eso no es de nadie, eso no tiene un dueño, eso no tiene patente. Y esto es importante a la hora de poder tener material disponible para los productores. Escogimos cepas del Banco de Germoplasma de microorganismos que tenemos en Agrosavia y cogimos varios bioproductos, aquí nombrados con diferentes letras, a base de tricoderma estos primeros, a base de una mezcla de tricodermas y de Bacillomyces, a base de una mezcla de azospirillina, Azotobacter, Lactobacillus saccharomyces, este producto número 4, y a base de isulastatinas, es básicamente un extracto de un bacillus. Estos productos los evaluamos y lo que encontramos fue lo siguiente. Quiero destacar aquí, me voy a hacer allá, perdón, pues puede ser más fácil mostrar aquí. Entonces, básicamente, fíjense, aquí tenemos las cepas del Banco de Germoplasma, aquí tenemos los diferentes productos en la parte de abajo. Voy a explicar bien esta figura para las siguientes poderlas ir un poquito más rápido. Siempre vamos a tener aquí los microorganismos o los productos que evaluamos y en las barras la variable que vamos a evaluar. En la figura de arriba estamos evaluando la inhibición del crecimiento de foco. ¿Cómo se evalúa eso? En una caja PET. Esto que ven aquí chiquitico es foco, que no lo dejó crecer alrededor del tricoderma. Es tan grande que no lo dejó crecer, no dejó que pudiera crecer en la caja PET. Me falta ahí la caja del control para que fuera más visible que en un control ese punto blanco es mucho más grande. Entonces fíjense cómo el porcentaje de inhibición es muy alto para estas cepas que tenemos de tricodermas aquí. Para estos 3 productos, las letras arriba indican diferencias significativas. Fíjense que todas las que tienen A, entonces son similares, se comportan igual, no hay diferencias entre ellas. Uno podría decir que estos productos funcionan muy bien, comparados con estos que tienen menos reducción o menos porcentaje de inhibición en el crecimiento de TR4. Si lo miramos abajo, también miramos la formación de microconidias. ¿Por qué es importante mirar la formación de microconidias? Porque una cosa es que un producto, digamos que en términos prácticos, lo de arriba me está mostrando competencia, es decir, qué posibilidad tiene el organismo alérgico de crecer y no dejar crecer al patógeno, y el de abajo me está mirando efecto directo sobre el crecimiento de las microconidias o de las estructuras reproductoras del hongo. Y fíjense que hay cosas interesantes, porque este producto, miren, que no dejó crecer, sí tuvo efecto en el desarrollo de microconidias. Y entonces por eso es que en control biológico uno no puede hablar de una sola receta. Es posible que un controlador biológico funcione muy bien compitiendo, pero no sea bueno controlando clamidosporas y microconidias. Pero es posible que otra cepa de tricoderma, por ejemplo, sí me haga ese efecto, me controle clamidosporas y microconidias. Entonces, vamos aprendiendo lecciones, porque la idea de estos trabajos es que nos den lecciones de manejo. Entonces, lo primero es que hay que tratar de tener mezclas de productos biológicos. No es bueno que en nuestras fincas usemos solo un producto. No importa la marca, no importa que sea solo un producto, no. Es bueno tener mezclas de productos, porque eso es lo que me genera una microbiota rica o lo que uno llama consorcios microbianos. Y que una de esas cepas de controladoras biológicas puede tener diferentes mecanismos de acción. Entonces, esto quería mostrarlo aquí. Básicamente, ese primer trabajo, que fue muy preliminar, encontramos básicamente que 3 elementos de tricoderma ejercían muy buena actividad, que Bacillus amylocofacens, entonces fíjense que ya les empiezo a dar algunos detalles de qué tipos de organismos tienen una muy buena porcentaje de inhibición, o sea, se destacan dentro del grupo de las bacterias, y encontramos que 3 productos comerciales que estaban registrados o que están registrados ante ICA, pues tienen también un buen porcentaje de crecimiento. No me vayan a preguntar nombres, ustedes pueden tener acceso a los nombres, nosotros
le podemos entregar esa información a José, a Antonio, a Andrea. Y ustedes usan esos nombres en sus juntas para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando les digo aquí el nombre de un producto, entonces después llega a la casa comercial a ofrecerles y venderles el producto y no es así, no estamos haciendo esto para que le demos pues, más venta a un producto o otro, no es para que ustedes tengan elementos y tomas de decisiones. Entonces, bueno, a partir de este primer trabajo, que fue muy preliminar, no sé por qué se mueve ese coso allí, y empezamos a hacer los trabajos a nivel de planta. Esos trabajos inicialmente todos se hacen en caja Petri, pero los resultados que uno tiene en caja Petri, pues a veces son muy diferentes a lo que ocurre en planta. No hay que lanzarse ya a hacerlo en planta para ver qué está pasando. Entonces cogimos básicamente productos que estuvieran con registro ICA. ¿Por qué con registro ICA? Porque queríamos que fueran productos que ustedes pudieran acceder a ellos. ¿Para qué vamos a hacer productos que ustedes no puedan comprar? De 7 productos a base de tricoderma que estaban reportados en clave 5, en tomate 2, párafo o para patógenos del suelo, y bacilos cogimos 2 productos registrados que estaban registrados en tomate. Estos es el listado de productos. Con un poco de juicio y de esfuerzo, si buscan en el listado de ICA, hasta son capaces de encontrar qué productos son. Básicamente son estos, entonces tricoderma harciano, tricoderma con inguis, una mezcla de tricodermas, harciano con inguis, tricoderma viride, que es el número 4, un bacillus subtilis, el número 6, que es una mezcla de bacillus de diferentes tipos, subtilis, humilis, thuringiensis, crustacea y amylocophacens, el número 7, que es una mezcla de bacillus amylocophacens, agrobacterios y bacillus humilis, quédense con estos 3 nombres por ahí, que tienen muy buen control en fusarium, también evaluado en clave. Bacillus amylocophacens, una mezcla de cepas de tricoderma no formulado que es empleado en los cultivos, por supuesto los diferentes controles, y trabajamos con esos microorganismos en más o menos una concentración de 1 por 10 a la 6 para el caso de tricoderma y 1 por 10 a la 7 para el caso de bacillus. Primero siempre se prueban in vitro, porque un organismo que no esté creciendo bien in vitro pues no va a crecer bien en el suelo, entonces siempre se prueba cómo funciona in vitro, miramos el antagonismo. Y aquí hay cosas bien interesantes, ¿cierto? Entonces uno ve como un producto, por ejemplo, tiene inhibición del 78%, 79%, miren este tan bueno que es el producto número 3, inhibición del 85%, este es el porcentaje de crecimiento diametral de FOC, o sea, cuánto lo deja crecer, entre más pequeñita la barra, es mejor el producto, inhibiciones del 83%, y en las bacterias, estos primeros de aquí, estos primeros 5 son tricodermas, y estos 4 de aquí son bacterias. Fíjense que aquí está la bacteria creciendo, el hongo al lado, entonces no dejan crecer el hongo, mire este como inhibe completamente. Entonces hicimos los porcentajes de eficacia y dijimos, bueno, pues en general todos funcionan, tricoderma y estos bacilos están funcionando, sus productos nos funcionan para inhibir el crecimiento del hongo. Nos fuimos ya en condiciones de campo, cogimos la cepa, hicimos primero los ensayos en FOC raza 1. Ahorita que les muestro una foto les voy a explicar por qué. Hacer ensayos con raza 1 es más fácil en todo sentido, podemos tener muchas más plantas, las podemos hacer los invernaderos de hábitat con control sencillo, mientras que hacerlo con foguero 4T en la Guajira es bien complicado, con unos controles parentales muy fuertes, pero se está haciendo también. Se probó el inóculo de FOC en varias condiciones, líquido y también sólido, salvado y líquido para hacer los ensayos, se contó. O sea, el trabajo tiene su complicación, uno tiene que estar seguro que el inóculo funciona y que crece el hongo. Porque yo me pongo a hacer una inoculación, un ensayo en el que mi patógeno no está creciendo bien, pues no puedo comparar los resultados. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es poner a punto esa técnica para poderlo hacer. Entonces, apenas pusimos eso a punto, hicimos también un ensayo de formas de inoculación. Inoculación por inmersión, es decir, cogimos las plantas, les desnudamos la raíz y las metimos en una solución de lodo, es decir, lo más fuerte que hay, para que el hongo realmente penetre. Hicimos otra inoculación en drench, es decir, que cogemos el hongo y lo aplicamos alrededor de la planta con un aspersor. Hicimos mezcla de inóculo en el suelo, es decir, que cogimos este salvado y lo mezclamos en el sustrato del suelo y por supuesto pues nuestros controles. ¿Para qué se hace esto? Para garantizar los ensayos. O sea, los controles tienen que quedar claros y tiene que haber presencia del patógeno. ¿Qué encontramos? Pues que efectivamente logramos infección, estos son ensayos controlados en Tibetata. Hicimos una escala para describir la enfermedad, con estas escalas que nosotros medimos cómo se está presentando la enfermedad y tomamos las variables o evaluamos las variables.
Y entonces hicimos las pruebas de patogenicidad. Entonces fíjense en lo que estábamos saliendo aquí en drench, la cosa no funcionó muy bien. En mezcla funciona y en inmersión funciona muy bien. Entonces nos decantamos por estos dos métodos y son los que en este momento estamos utilizando en nuestros ensayos en La Guajira y en Tibaitatá para hacer todas las pruebas de evaluación que hacemos. Entonces ya nos fuimos a hacer el ensayo en invernadero de la aplicación de los benéficos. ¿Cómo lo hicimos? En bandejas, eso lo hicimos con Cavendish, en bandejas pues recién llegadas de uno de los laboratorios, bandejas de enraizamiento. Le preparamos las bolsas de 2 kilogramos de suelo, aplicamos el FOB antes a una concentración de 1/10⁻⁶, 15 días antes del trasplante. Es decir, ¿qué estamos simulando ahí? Que el suelo tiene FOB y que la planta va a llegar. ¿Qué es lo que nos pasaría en una plantación nueva que está afectada y que yo voy a sembrar nuevamente banana? ¿Cierto? Como si el patógeno ya estuviera allí. Después aplicamos ya los benéficos, diferentes aplicaciones de los microalgicidas a estas concentraciones que les dije. Una aplicación de 100 mililitros por planta 5 días después del trasplante y aplicación a los 8 días, aplicación en el trasplante y aplicación a los 8 días. Es decir, 3 aplicaciones de benéficos. ¿Okay? Ahí vamos dando también alimentos de manejo. Entonces no funciona siempre una sola aplicación, hace imposible de competir y de trabajar con un patógeno tan complejo como Fokker. Hay que hacer varias aplicaciones en el tiempo. Aquí cuántas hicimos, 3. ¿Okay? Esto es en plántulas en vivero. Este era el ensayo en Tibaitatá. Había 3 invernaderos más o menos con esta misma cantidad de plantas en trabajo. ¿Qué encontramos? Básicamente, yo voy a mover esto un poco. No se puede mover. No, déjalo así. Bueno, esto no quiero detenerme mucho aquí. Gracias, José. Eso, perfecto. Esto es nos encantamos. Esto es solo para mostrarles que teníamos que garantizar que los microorganismos crecieran. Y esa es una cosa, Antonio, que tenemos que empezar a hacer también en los trabajos que ya se están haciendo en fincas afectadas. Cuantificar cómo está nuestro tricoderma y cómo está nuestro bacilo, lo que estamos aplicando, a ver si sí está funcionando y si está llegando. Eso hay que hacerlo. Nosotros tenemos datos preliminares de las fincas en La Guajira porque como allí estamos haciendo otras pruebas, otras evaluaciones, esto es positivo contárselos, estamos tratando de pescar FOB en ese suelo y curiosamente cada vez nos es más difícil. Es decir, llevamos suelo, lo sembramos en cada aspecto y pescar FOB para nosotros es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque encontramos más bacilos y más tricoderma. Como los benéficos crecen tan rápido, entonces no dejan crecer a FOB, entonces uno no lo alcanza a ver en el laboratorio. Nos toca hacer, no se imaginan qué cantidad de cosas para poder pescar FOB, pero es muy bueno para las fincas. Entonces se hizo eso, se verificó que los microorganismos estuvieran creciendo en cada uno de los tratamientos antes del trasplante, es decir, que la aplicación funcionó. Después de 8 días del trasplante, a los 15 días, todos están funcionando, algunos más que otros, pero pues sin mucha diferencia. Pero ya nos fuimos entonces a ver la enfermedad, qué pasó con la enfermedad. Fíjense cómo empiezan a salir cosas aquí bien interesantes. Esta es la severidad de la enfermedad. En el tiempo, la medimos hasta los 77 días. ¿Cómo se mide la severidad? Con la escala que les mostré anteriormente. Recuerden que la mayor severidad era cuando la planta estaba completamente marchita. Entonces, fíjense en este tratamiento. Tratamiento 7. ¿Qué era lo que tenía el tratamiento 7? ¿Alguien se acuerda? Yo les dije que se acordaran. ¿Sí? Fíjense, una mezcla de bacilos y fíjense en este es el tratamiento 2. Fíjense en este es el tratamiento 9. ¿Qué era el tratamiento 9, Jessica? Tricodermas. Entonces, que estamos usando en La Guajira, puedo decirlo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, bueno, pues hay estos tratamientos están, y este es nuestro control, el rojo, es decir, las plantas que tienen tricoderma y no tienen microorganismo benéfico. Todos los microorganismos benéficos, y esa es una primera conclusión, funcionan, ¿cierto? Están disminuyendo la enfermedad en mayor o menor nivel, unos con un tratamiento muy destacado, excepto este de aquí, que es el tratamiento 8. Ya les voy a volver la diapositiva para que recuerden la conclusión. Ojo con esto, a veces ocurre que los microorganismos también pueden generar un efecto positivo al patógeno, lo ayudan a crecer más. Por eso este tipo de pruebas hay que hacer. Y por eso el control biológico no es único o una toma de decisión única respecto a un producto. Hay que elegir bien el producto.
Miren, les recuerdo cuáles eran los productos para que volvamos a esa gráfica y nos queden los mensajes. Tratamiento 2, Funjarciano. Tratamiento 7. ¿Qué diferencia tiene esto? El agrobacterio. O sea que por ahí nos están dando una idea de que puede solucionar, y básicamente pues mezclas de tricodermas. Lo miramos ya a nivel de, las gráficas son pesadas, exacto. Lo miramos a ver ya de la incidencia en la enfermedad como tal y la severidad. Pues es muy similar a la tabla anterior. Esto es otra manera de presentar los datos, pero fíjense en este tratamiento 7, definitivamente es diferencial. Es un tratamiento que nos está generando una eficacia en disminución de la incidencia del 71% y una eficacia en área bajo la culpa, es decir, de severidad del 77.6%. Pero aquí hay porcentajes que no están nada mal. Este del 48 está muy bien para ser controlador biológico. Me faltó ponerles alguna información. ¿Cuánto creen ustedes que controla un fungicida normal, un químico? El más poderoso que ustedes creen. No. 40, 50. Nunca son 100%, pero usted tiene que aplicar. Entonces, un dato de estos es poderosísimo en control biológico, porque casi que es igual en términos de lo que sería un fungicida. Si yo cojo un fungicida, hay un fungicida reportado para foco, que es altamente residual, no se puede aplicar en casi ningún cultivo, o sea, que se usa a nivel experimental, tiene porcentajes de control similares, más o menos al 50 al 60%. Entonces no está mal nuestro control biológico, ese es nuestro porcentaje de control. Cuando uno se va a mirar esto en síntomas internos, traté de aumentar esta gráfica ayer y no pude, está muy pesada y no la puedo mover, para la próxima se las debo. Pero fíjense en qué es lo que ocurre. Fíjense en este tratamiento 2, que era uno de los buenos. Fíjense en cómo esta planta está muy afectada, pero esta planta no. Y fíjense en el tratamiento 7, que es el que más nos gusta, ¿no? Este es el testigo, por supuesto, una planta muy afectada, pero la otra planta no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mi controlador biológico nunca va a ser efectivo en el 100%, los fungicidas tampoco químicos. Pero lo que hace es que en la planta que logra entrar el hongo benéfico, que logra entrar el microorganismo, esa planta casi que se vuelve resistente. De alguna manera está protegida contra el patógeno. Y a eso es a lo que tenemos que jugar, a que las aplicaciones que hacemos en campo y la repetición de esas aplicaciones hagan que nuestras plantas cada vez estén más fortalecidas. Mientras tenemos otra opción de manejo, mientras tenemos materiales resistentes. Analizamos lo que estaba pasando en términos moleculares en el tejido, si el patógeno ingresaba o no. Y básicamente quedémonos con este dato: siempre que una planta presenta síntomas, siempre el patógeno ha logrado entrar. En las plantas que no vemos síntomas, no ha logrado entrar. Es decir, que hay un efecto bien fuerte del microorganismo benéfico en no dejar que el patógeno entre. Fíjense que les ha dado tips de cómo está funcionando entonces nuestros microorganismos. Están funcionando haciendo competencia, pero también están funcionando haciendo endofitismo y no dejando que el patógeno entre a la planta. Yo sé que lo quieren ver en FOGR4, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí no me voy a desgastar en esto. Nosotros, pues obviamente todos estos ensayos, para poder que queden validados, para poder que se ajusten, se les miden un montón de cosas. O sea, miramos la fotosíntesis, efectivamente hay menos problemas en la fotosíntesis en los tratamientos que son mejores. Miramos en las variables de crecimiento, en reducción de altura, en reducción del diámetro, y pues es consistente con la reducción que se causa en la enfermedad. Y también miramos en fotosíntesis. Todo eso para decirles que efectivamente cuando una planta está bien protegida, cuando una planta está con microorganismos benéficos, todas sus funciones vitales están mejores, y por eso es que la planta funciona mejor. No me han preguntado por fertilización. Todas estas plantas tienen una fertilización similar, tratando de mantener un buen balance de fósforo y calcio sobre todo. Entonces, hicimos esto mismo en FOGRASA1, estos son los mismos resultados anteriores, me perdonan, y este es el que yo sé que ustedes querían ver. Cogimos ese mismo ensayo y lo hicimos en La Guajira para R4. En La Guajira tuvimos que cambiar algunas cosas del proceso de inoculación por una consideración más de tipo climático, porque al aplicar el hongo, nosotros ya aplicamos el hongo como 8 días antes, lo dejábamos en las macetas y después sembrábamos. Si hubiéramos hecho eso con FOG en La Guajira, probablemente hubiéramos causado una reducción tan grande
en la cantidad de FOB en el suelo, que después los ensayos servidores solo lo aplicamos 3 días antes, una cosa así. Pero fíjense que es consistente. Este es nuestro control. Las plantas por el color allí parecen tener un efecto en que no se nos enferman tanto, pero definitivamente este es el área bajo la curva de la enfermedad y este es el área de la curva en severidad. Tenemos un tratamiento que es bien exitoso, nuevamente el tratamiento 7. Los tricodermas reducen la enfermedad y estas pues fueron las condiciones del ensayo. Este ensayo se repitió, Juan Camilo, 3 veces, 2. Faltan el análisis de datos del ensayo 2, pero creemos que son muy similares. Entonces, pues compañeros, resumiendo, estos fueron los productos comerciales que evaluamos frente a FOB. Fíjense que más o menos son los mismos, aquí agregamos algunas otras cosas, pero estamos encontrando que este producto y este producto me reduce la incidencia y severidad de la enfermedad. Mezclas de tricodermas y mezclas de bacilos, esto fue como se hizo en La Guajira. En La Guajira aplicamos 3 días antes del trasplante. Hicimos las mismas 3 aplicaciones, tratando de simular un poco lo que se está haciendo en campo en la vida real, que ahora no lo contarán todo con aplicaciones cada 21 días. No nos hemos quedado ahí. Este es el resultado que esperamos que les sirva rápido, a corto plazo, pero nosotros también estamos haciendo toda una exploración de agentes microbianos. La aparición de ese agrobacterio ahí nos dice que puede haber otras cosas que sirvan. Entonces se ha hecho una exploración gigante, tenemos un montón de microorganismos obtenidos de varios ensayos, el ensayo anterior a partir de compost y este ensayo a partir de los suelos de La Guajira donde se presentó el patógeno por primera vez. Ahí cogimos suelos muy rápidamente, gracias al acuerdo que teníamos con ICA y con las fincas afectadas, pues tomamos suelo de esos lotes afectados y ahí tenemos una cantidad de microorganismos interesantes. Mírenlos aquí, son todas estas cepas que ustedes ven aquí y hay cosas tan interesantes como estas, ¿no? Esto es súper interesante en porcentaje de inhibición, superior al 60%. Esto es interesante en inhibición. Ya los estamos caracterizando, ya tenemos casi todos tricodermas y también bacilos. Y pues el proceso que sigue después es probarlos frente a la enfermedad y que tengamos microorganismos nuestros que pueden tener un mejor efecto. Este es el equipo que se encarga de estos ensayos, en Caribe, como les decía, todos de los compañeros que son los líderes aquí de todo el proyecto, de todo el programa de investigación, el grupo de Tibaitatá, que se encarga de todas las mediciones. Miren, esto es nuestro invernaderito en La Guajira, para los que alguna vez se han preguntado cómo hacemos las cosas. Ahí con mucho esfuerzo ya tenemos una unidad que cumple. Quisiéramos uno, yo qué sé, con un aire acondicionado bien chévere, pero bueno, ahí hacemos nuestros ensayos y funciona bien. Y por supuesto un grupo gigante que colabora en todas las acciones que acompañan estos trabajos, la preparación de la cepa, o sea, todo tiene un trabajo posterior, un trabajo anterior para poderlo desarrollar, y nuestros colaboradores de siempre, tanto ICA como las entidades asociadas que nos dan la mano en varias de las cosas. Yo con eso terminaría. Muchísimas gracias. Entonces, sí.